Hola, muy buenas. Mi nombre es Santiago Cardona. Hoy les vengo a exponer las lesiones en el buceo, tanto buceo autónomo como buceo eh, libre. Voy a quitar el video para poder compartir mejor. Empezar a compartir la pantalla. Bueno, y empiezo. Bueno, las lesiones en el buceo. Eh, yo escojo el buceo porque es un deporte extremo al cual yo tengo mucha afinidad. Hasta el momento tengo una certificación en buceo, así que vamos a mencionar qué es el buceo, eh, cómo está subdividido y las lesiones, además apoyándome en un artículo de revista. Bueno, ¿qué es el buceo? Ese es el acto por medio del cual una persona se sumerge en el medio acuático, confinado o no, con el fin de desarrollar una actividad deportiva, comercial, de investigación, científica o militar, con o sin ayuda de equipos especiales. Eh, el buceo puede ser, hay personas que trabajan en el buceo, también lo vamos a mencionar acá, pero, pero las lesiones van a ser relacionadas a un todo, tanto en el buceo libre, que a veces se puede llamar apnea, también a pulmón, y el buceo con equipo, que puede ser scuba, autónomo o de botella. Bueno, el buceo a pulmón. La apnea, también conocida como buceo a pulmón o libre, consiste en realizar inmersiones en el agua sin respirar. Se trata de la manera más sencilla y antigua de bucear. Es como básicamente empezamos a experimentar en el agua, bajo el agua, con apnea. Eh, para el buceo se necesita un entrenamiento físico y sobre todo capacidad pulmonar, además de la mentalidad del individuo, de estar tranquilo. Entre más relajado, mejor apnea uno va a tener. También es un deporte de competición. Actualmente nosotros tenemos una campeona que ha roto récords mundiales, que es Sofía Gómez. Y hace poco también hubo una colombiana que ganó medalla de bronce. Hizo 44 metros en buceo de profundidad. Bueno, el buceo de pulmón puede ser con peso, puede ser libre, puede ser bialeta y también unialeta. Entonces, decimos que la apnea se basa en un reflejo del ser humano que se da cuando éste se sumerge en el agua, también conocido como inmersión mamífera. Cuando hacemos la inmersión, el ritmo cardíaco disminuye, los espacios aéreos también disminuyen y se ralentizan las funciones vitales, además de consumir menos oxígeno. Los beneficios de la apnea son el autocontrol, la relajación mental, la mejora del sistema respiratorio. Y ahora las modalidades. Pueden ser apnea dinámica o estática. La apnea dinámica es una modalidad de buceo, consiste en recorrer la máxima distancia bajo el agua. Esta puede ser de distancia, tanto puede ser de profundidad como de distancia. Hablamos de distancia, por decir, en una piscina de 50 metros, recorrer la cantidad de 50 metros y 3 metros de profundidad. ¿Cuántos
cuántos metros son capaces de recorrer en esos 50 metros. Y tiene dos submodalidades, que es con aleta y sin aletas. Bueno, hablamos también de profundidad cuando, cuando se trata de agarrar un testigo. Si, por decir, el metro, una certificación de buceo puede ser de 15 metros. Se coloca una línea guía, tal como lo muestran en la imagen, para no perderse en el océano, y debe bajar hasta los 15 metros y subir el testigo. Las ventajas de la apnea dinámica son la capacidad pulmonar, la mejora, el autocontrol, relajación, elimina el estrés y mejora la resistencia física y la capacidad motora. Ahora, la apnea estática, la modalidad que consiste en medir el tiempo que el buceador permanece bajo el agua después de haber inhalado aire. Simplemente puede ser en una piscina o en el océano, en cualquier espacio confinado o no, se sumerge el individuo y se cuenta el tiempo que permaneció bajo el agua. Los beneficios son la relajación del cuerpo, la capacidad pulmonar, liberación de tensiones y estrés y la mejora de la concentración. Para esto también se hace un entrenamiento muy fuerte, una respiración cuadrática, que es la que se suele utilizar en el entrenamiento de apnea estática, además de técnicas de respiración, también entrenar el diafragma. Bueno, ahora las certificaciones que pueden haber en apnea, vamos a ver desde las más básicas, que es el buceo básico, hasta la más profesional, que es el buceo en apnea adaptativo, que es decir, que puede ser que uno se vuelve instructor de buceo de personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, ahora hablamos del buceo autónomo, también llamado scuba, que consiste en el almacenamiento de aire a presión en una botella que es transportada por el buzo, lo que permite a este ir respirando aire almacenado durante un tiempo considerable. Como lo podemos ver o han visto en películas, o los que han tenido el privilegio de bucear, se carga con un tanque. Este tanque además tiene un chaleco, tiene un pulpo por el cual respiramos, un regulador. Además, no solamente, pues uno diría, qué es lo que uno respira? Puede ser helio, nitrox, aire, una combinación de aire con nitrógeno. Esto es según si uno hace buceo técnico o buceo profesional o recreativo. Alrededor de los 40 metros es lo que un buceador recreativo puede bajar. Pero sin embargo hay hasta de 100 metros, pero eso ya es buceo técnico, es decir, estas personas que trabajan en una petrolera, que necesitan buzos para realizar mantenimiento en estas plataformas. Bueno, los diferentes niveles que son el open water, que es el más básico, que generalmente es en aguas muy cristalinas, hasta staff de instructor, que de ahí se puede elegir una modalidad para manejar el tipo de aire, para ser instructor de buceo técnico. Puede ser hasta de máster, el límite lo pone uno. No quiere decir que hay que hacerlos todos. Con el Open uno se puede quedar. Bueno, ahora hablamos de las diferentes lesiones del buceo. El barotrauma. El barotrauma es el daño del cuerpo provocado por cambios barométricos
es decir, la presión del aire o el agua. Bajo una, para tener claro, las, nosotros tenemos atmósferas de presión. Una atmósfera de presión que es la que ejerce la atmósfera sobre el cuerpo estando en tierra, y cada 10 metros se aumenta una atmósfera de presión bajo el agua. O sea, una atmósfera, o sea, uno baja 10 metros y ya no tiene una atmósfera de presión, sino dos atmósferas de presión. Esto se aplica tanto para el buceo a pulmón como buceo autónomo. La diferencia entre el buceo a pulmón y el autónomo es que cuando uno baja los 10 metros en buceo a pulmón, las vías aéreas se acortan a la mitad. Es decir, tiene uno el pulmón y se comprime hasta la mitad. Mientras vas bajando, entonces, cuando uno baja ya 20 metros, se comprime otra vez a la mitad. Y así hasta lo máximo que pueda aguantar el buzo. Bueno, ahora hay diferentes tipos de barotrauma. Principalmente, el más común es el del oído medio, que se produce en un 30% de los buzos novatos y un 10% de los expertos. Se manifiesta con dolor, síndrome vertiginoso, se puede complicar con rotura de la membrana timpánica o con infecciones. El barotrauma de oído externo, por profusión hacia afuera de la membrana timpánica, es decir, la membrana timpánica, como en el de oído medio, la membrana timpánica va hacia adentro. Cuando es por profusión, quiere decir que la membrana timpánica va hacia afuera. La membrana timpánica siempre está por decirlo así, en el medio no está ni hacia afuera y hacia adentro, pero cuando causan estos dos barotraumas, o va hacia afuera o hacia adentro. Ahora el barotrauma interno de oído. Es una lesión del aparato cloquio-vestibular. Sus síntomas son sordera variable, vértigo grave, náuseas, acúfenos y sensación de ocupación del oído afectado. Este barotrauma puede ser muy peligroso porque el buzo puede estar bajo el agua y cuando pasa este barotrauma, el buzo puede perder el sentido. No sabe si si empieza a subir, a hacer una inmersión y no sabe y puede que por el barotrauma, a causa de este vértigo, aparte de esta lesión, puede que esté bajando en vez de ir subiendo, así que probablemente pueda morir ahogado. Bueno, la varosinusitis. Se produce dolor sobre los semos etmodial, frontal o maxilar durante el descenso o el ascenso. En ocasiones puede producirse epistasis, es decir, sangrado por la nariz. El barotrauma facial se produce por la generación de presión negativa en los espacios aéreos artificiales, creado dentro de las gafas de buceo sobre los ojos y la nariz. Produce edema facial, conjuntival, petequias faciales difusas y hemorragias subconjuntivales en la esclera. Cuando uno tiene muy apretadas la careta, suele ocurrir este barotrauma. Entonces, lo ideal cuando uno va a bucear, el instructor de buceo le dice a uno, arréglese la careta, de modo que no apriete demasiado. Además, con el entrenamiento, uno aprende si se le filtra agua, aprende a organizarse bien la careta, que quede lo suficientemente ajustada bajo el agua. Ahora, el barotrauma pulmonar, cuyas manifestaciones clínicas se engloban bajo el término de síndrome de hiperpresurización pulmonar. Si no se mantiene todo el ascenso en expiración, un buzo que inspira a 10 metros de profundidad en el agua del mar
En la superficie duplicará este volumen pulmonar, como la expansión de los alvéolos es limitada, el aumento de la presión forzará el paso de burbujas de gas a través de la membrana alveolo-capilar o romperá la pared del alveolo. ¿Qué quiere decir esto? Este barotrauma es de ascenso. Los que hemos mencionado suelen ser de inmersión, este es de ascenso. El buzo baja y puede hacer la inmersión y siente que no va a ser capaz de subir, entonces empieza a subir rápido. Y como lo hablé ahora, cada 10 metros es una atmósfera de presión, quiere decir el pulmón se corta a la mitad, entonces mientras que sube se va expandiendo, pero puede subir tan rápido que hay hay una presión de las burbujas del gas que pueden llevar a un barotrauma pulmonar. Y además de esto puede producir una embolia, que es la forma más grave, un efisema subcutáneo, una hemorragia alveolar, un neumotórax o un neumomediástino. Ahora, la enfermedad por descomprensión. Los anteriores se pueden producir en cualquiera de los buceos, a excepción del barotrauma pulmonar. Ese sí es único el buceo libre. Esta por enfermedad de descompresión es único del buceo autónomo. Entonces, se refiere a un aspecto clínico de alteraciones que produce por formación de pequeñas burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos. La expresión clínica de la enfermedad por descompresión depende de la localización, destino y grado de formación de las burbujas de nitrógeno. En la imagen, eso es un buzo que se le cortó la manguera por la cual respiraba aire. Generalmente, los chalecos tienen dos mangueras en el caso de que pase eso. No sé cómo habrá sido esa inmersión y por qué estaba buceando solo, ya que la regla universal del buceo es nunca bucear solo, pero le pasó a este señor, es un peruano. ¿Qué pasó? Al verse sin aire, estaba cazando langostas. Las langostas están siempre a un nivel, a, a lo más profundo del mar. ¿A cuántos metros? No dice la noticia. Entonces, al quedarse sin aire, empezó a subir lo antes posible. Resulta que para que no pase esta enfermedad de descompresión, según el tiempo que uno lleva en inmersión, según la distancia que uno lleva, perdón, el tiempo que uno lleva en inmersión, se debe hacer una parada de descomprensión. Esta puede ser a 3 metros o a 7 metros, todo dependiendo de las tablas del buceo. Esta persona, como no tenía aire, subió y el nitrógeno que tenía acumulado en la sangre se le expandió y se le adherió a los músculos. Para esto se necesita una cámara hiperbárica. Por ejemplo, aquí en Colombia hay 3 o 4. Dos de ellas la tiene el ejército, una está en Barranquilla o Santa Marta, no recuerdo bien, y la otra está en San Andrés. La de San Andrés está mala, no le han encontrado todavía arreglo. Bueno, otro único del buceo autónomo es la narcosis, que es que por la inhalación del gas que se respira, produce un efecto de borrachera. Suele producirse en inmersiones profundas alrededor de 30 o 40 metros, aunque dependiendo de la persona, puede producirse hasta en inmersiones cortas, poco profundas de 10, 12 metros. Bueno, el artículo que me basé se llama Lesiones y fatalidades causadas por accidentes de buceo en Chile entre 2000 a 2012. Esta investigación fue del 2019, pero la investigación de estos 12 años. Entonces concluye que los buzos mariscadores son de buceo técnico, son los que sufren una mayor frecuencia de lesiones y fatalidades.
el buceo, al ser un deporte extremo, un deporte extremo, puede culminar en la muerte. Incluso han habido varios casos. Si esto además agregamos los problemas de salud que han sido descritos de otros estudios, o sea, hablaban de problemas de salud que tenían otros, los buzos, hipertensión, tenían obesidad. Esto puede afectar en el buceo. Es una actividad de alto riesgo. Esto indica que se debe desarrollar un mayor esfuerzo en respuestas preventivas y programas interdisciplinarios para disminuir la tasa de accidentalidad y mortalidad. En el buceo no existe, eh, no existe, o por lo menos no encontré, un programa de prevención. Sí, en el buceo hay una parte teórica, hay una parte técnica, hay una parte práctica, pero en el cual se hacen antes de hacer una inmersión, pero digamos que no hay sí, no hay un programa de prevención de estas lesiones. Solamente en el caso de los barotraumas de oído, eh, hacer las maniobras de Valsalva, de bloqueo, que se refiere a taparse la nariz y la boca y soplar. Así la membrana timpánica va a volver a su normalidad y pueden evitarse los barotraumas de oído. Entonces vemos las lesiones en buceo, donde la más común es la enfermedad aguda por descomprensión inadecuada, es la que hablamos hace un momento, que de estas han causado 4 muertes, pero en un total, han habido un total de 286 lesiones, de las cuales 116 han sido leves y 166 han sido graves. Esto puede ser producido por desconocimiento de las tablas, por las tablas de buceo, los que hablaba ahora, según el tiempo de inmersión, según la profundidad y también el tiempo en el que pasa de una inmersión a otra. Entonces, el buceo no es autónomo, no es de que entra a la inmersión, sale y cuando quiera vuelve a entrar. No, hay que hacer también para poder volver a hacer esta inmersión. Bueno, un dato que me encontré de Estados Unidos, que cada año se producen 1000 lesiones relacionadas con el buceo, tanto autónomo como a pulmón, y 10% de estas son fatales. Entonces, hablemos de algunas lesiones de buceo. Cortes, esto puede ser producido por corales, por basura que uno se encuentre, piedras, golpes. A veces se suele pasar por lugares estrechos en los cuales uno se suele golpear. Barotraumas, que ya hablamos, que se pueden ser de diferentes clasificaciones. Síndrome de descomprensión, que es único de tanques, igualmente la narcosis. Envenenamiento, que puede ser por los diferentes animales que nos encontramos. Por ejemplo, un pez león, uno puede tocar un pez león, pero las agujas tienen unas agujas y lo puede quedar uno envenenado. Y mordeduras de diferentes animales. Y eso es todo. Muchísimas gracias.